Pascal Corminbeuf es director general del departamento en el cantón de Friburgo y confía en los estudios del gobierno. Lo que nos preocupa es que la tierra, inevitablemente, transfiere todo lo que recibe a la cosecha. De modo que hemos detectado metales pesados en lechugas, patatas, en el grano. Y nuestros análisis, gracias a que tenemos muy buenos químicos locales y federales, han encontrado cantidades de metales como zinc, molibdeno, cobre y otros en niveles muy superiores a los permitidos. Y los consumidores han rechazado esos alimentos porque tenemos la obligación de etiquetar los productos que se ponen a la venta. En Suiza, granjeros, científicos y políticos mantienen la opinión unánime de que el compost de residuos urbanos es peligroso. ¿Por qué entonces en Estados Unidos todos defienden su inocuidad? Como ocurre con los organismos modificados genéticamente, la información sobre este producto varía mes a mes. Con el fin de dilucidar este asunto, contactamos por correo electrónico con la doctora Ellen Harrison, una de las pocas científicas estadounidenses que han estudiado meticulosamente el tema. Y ella accedió a recibirnos. Este es el campus de Cornell, Nueva York, una de las universidades de mejor reputación en estudios agrícolas. Un equipo de investigadores dirigido por Ellen Harrison, sin ninguna relación con la industria del reciclaje, nos proporciona pruebas en contra de la utilización del compost de residuos sólidos urbanos. En 2002, la doctora Harrison fue la coautora de un estudio sobre los problemas de salud de dicha práctica. Su informe describe los síntomas de 328 personas, víctimas de 39 incidentes en 15 estados distintos. Conclusión: el empleo del compost de residuos sólidos urbanos de clase B debería ser prohibido. Yo intentaba llegar al fondo de cómo se esparce este compost y qué clases de compost hay. Y para eso contacté con las agencias que regulan el tema en los distintos estados. Intentaba recabar información y lo que descubrí fue que básicamente nadie ha investigado esos incidentes. Por una parte, la Agencia de Protección Ambiental es la primera en decir que no existen pruebas documentadas de que alguien haya enfermado a causa de los residuos. Pero por otra parte, tampoco investigan ninguno de los casos para ver si existen pruebas científicas. Y cuando alguien como yo que trabaja para la agencia se interesa por investigar esos casos, se encuentra de pronto en el paro. Así que creo que la Agencia de Protección Ambiental simplemente intenta proteger su política. No está estudiando realmente si existe o no ese problema. Los ciudadanos han de enfrentarse a grandes empresas y a gobiernos peligrosamente cortos de vista que, al negarse a ver la existencia del problema real, tampoco se molestarán en buscar ninguna solución. Los efectos de una práctica como esta no dejan de existir simplemente por no resultar evidentes de inmediato. Hubo un profesor que hace más de 25 años decidió hacer un experimento con este compost y extendió una gran cantidad en la zona donde nos encontramos. Y más allá, nada. Y en el transcurso de los años se han hecho muchos experimentos aquí. Hace poco, hace como un año, un grupo de nosotros vinimos a estudiar su impacto en las lombrices de tierra. Y descubrimos que 25 años después de extender esa gran cantidad de residuos, en esta zona no había prácticamente lombrices. Y las lombrices son un indicador de la salud de la tierra agrícola, muy fiable. Así que su ausencia resulta preocupante, tanto para los procesos con que ayudan a la tierra, porque lo hacen reciclando materia orgánica, como porque eso indica que algo no va bien en la biología del suelo. Cuando la supervivencia de las formas de vida más sencillas, como las lombrices, resulta imposible, ¿es precipitado asumir que la vida humana también puede correr riesgo?
En la actualidad deseamos proteger las aguas, el aire y los bosques, y con razón. Pero, ¿qué hay de la tierra? ¿No deberíamos preocuparnos también por el origen del primer eslabón de la cadena trófica, el suelo? Solo el 11% de la superficie seca del planeta es cultivable. En países como Canadá, el suelo fértil solo representa un 2% de su superficie. En proporciones globales, la superficie de terreno cultivable por persona ha disminuido un 40% en 25 años. La tierra que nos da de comer desaparece ante nuestros propios ojos. Seríamos más cautos si supiésemos que hacen falta unos 500 años de media para producir 2,5 centímetros de suelo fértil. Con una sola aplicación de compost podemos destruir algo que la naturaleza ha tardado 3.000 años en crear. No creo que los campos de cultivo deban ser un sitio donde verter nuestros desechos. El suelo agrícola es algo único, de lo que dependemos, que no puede crearse. Y cuando lo contaminamos, tenemos un grave problema. Al reciclar el contenido de nuestras cloacas para verterlo en la tierra agrícola, no estamos haciendo sino compactar todos los fracasos del hombre. Es como si hubiésemos decidido sin pensar volcar todos nuestros errores en la cadena alimentaria. La toxicidad se acumula y se incrementa hasta el punto en que, al final, no se podrán cultivar determinadas cosas en el campo. Y en ese momento, cuando nos demos cuenta de que tenemos un problema, será demasiado tarde. ¿En quiénes debemos confiar? ¿En aquellos que nos narran bonitos cuentos de hadas o en los que describen la realidad? ¿Esperaremos hasta que sea demasiado tarde para hacer prevalecer nuestros derechos como ciudadanos? Ahora mismo, mi objetivo es informar a todo el que pueda de que esto podría pasarle a él. Que cualquiera podría ser yo, o mi mujer, o mi hijo. Su familia podría quedar destrozada, podría enfermar, tal vez no morir, simplemente enfermar, pero también podría perder un miembro de la familia como me pasó a mí, y eso es algo terrible que nunca se supera.